Bueno, estamos de vuelta en Iquique al Día a través de Iquique Televisión. Ahora tenemos un tema que es bastante sensible, me parece a mí que toca a la fibra humana realmente, para conversar respecto a esto que tiene relación con la gente que desapareció para el golpe de Estado. Estamos con Angelina Rojas, quien es periodista, ustedes ya la conocen, y ella está bastante instruida al respecto y nos trae a Leila Nach, quien es hermana de un soldado que se llamó Michel Nach y que fue desaparecido justamente en la época de la dictadura en nuestro país. ¿Cómo estás, Angelina? Hola, Karin, y hola a todos quienes nos sintonizan acá en Iquique Televisión. Estamos acá justamente, como tú decías, con una ilustre visita que nos acompaña, está de paso por Iquique, que es Leila. ¿Cómo estás, Nach. Leila, tú? Bien, gracias. Sí. A ver, cuando nos contactábamos con Angelina, cuando comenzamos a preparar esta entrevista para hoy día, para este matinal, la historia, fíjate que me impacta bastante cuando me dicen que el hermano de Leila, al momento de hacer el servicio militar en ese momento, entra Pinochet al poder y se le da la orden de matar a todos los que eran los enemigos, ¿no? Que era la gente de izquierda en ese momento, y él se niega. Dice que él no lo va a hacer, que no puede disparar ni matar a nadie, y él se convierte en el enemigo y es desaparecido en Pisagua. Esa es la historia, ¿verdad? Así es. Ahora, Leila, ¿cómo comienza esto desde el punto de vista de la familia? Como supimos, ¿Ya? primero nosotros el día del golpe estábamos con preocupación de no encontrar, no saber cómo iba a estar él. Ustedes estaban en Iquique y ustedes estaban en Santiago y él estaba en Iquique. Nosotros somos originarios de Santiago, de la comuna de Recoleta. Ahí estábamos, cuando fue el golpe, nos sorprendió mucho y nos preocupó lo que le pudiera pasar a Michel. Entonces mi mamá intentó viajar a Iquique, cosa que le costó unos días. Nosotros nunca nos avisaron que él estaba detenido. Mi mamá viajó por ahí por el 20 de septiembre, acá a Iquique, fue al regimiento, preguntó por mi hermano. Regimiento de Granaderos. Regimiento de Granaderos, sí, correcto. Era general de zona de esa época, Forestier. Y le dicen, no está acá. Vaya a preguntar a la... No me acuerdo bien cómo se llama. Ustedes no sabían la situación. Nada, para ustedes nada. Era el hijo que estaba haciendo el servicio militar y punto. Se enteró en ese momento, cuando le dicen que su hijo no está ahí, vaya a preguntar a la Fiscalía Militar. En ese momento, con mucho miedo, mi mamá se enteró y un soldado le dice, su hijo está en Pisagua. Pisagua, porque está el antecedente histórico que fue un campo de concentración muchas veces. Pero en ese momento Pisagua era algo activo. Estaban en ese momento... O sea, estaba funcionando ya como campo de prisioneros, claro. Claro, ya era campo de prisioneros, pero y había sido veces anteriores, entonces está el recuerdo histórico del dolor que significaba Pisagua, es decir, tenía una carga como nombre. ¿Su mamá se entera de inmediato que él está en Pisagua como prisionero o tal vez pensó que podía estar como cuidador, como celador? No, en ningún momento, no, está preso en Pisagua. Ese fue el... ¿Cómo reacciona ella? ¿Cómo es para ustedes? Impactante, doloroso, angustiante, muy angustiante, es decir, te lleva porque te sacude profundamente todos los sentimientos, las sensaciones que tenías de estabilidad y de un futuro tranquilo. No, significa Pisagua, para nosotros significa relegación y muerte, porque Pisagua esa es la carga histórica que tenía. No era la primera vez que fue campo de concentración. Ahora, ¿cómo se logra, cuando ustedes ya saben que esto pasaba, cómo se organizan? ¿Qué hacen? ¿Vienen todos? ¿Intentan hablar con alguien con más poder dentro de los militares? ¿Intentan sacarlo de alguna manera? ¿O se enteran también de inmediato que él murió? No, mi hermano murió el 29, mi mamá estuvo acá por alrededor del 20. Poquito o sea, antes. Hoy día se cumple los 40 años. No, el 29 de septiembre mataron a Michel. Correcto. Es decir, hoy día son 40 años y un mes. Mi mamá se entera, pide hablar con todos los encargados que acá en Iquique y nadie la recibe. No la querían recibir. Ese fue el problema. Y cuando la recibe un abogado, le dice,
algo malo tiene que haber hecho este niño, porque ¿cómo es posible que se tiene que haber portado mal? Usted sabe cómo son los jóvenes, estése tranquila que va a estar bien. Váyase para su casa y no se preocupe más. Pero siempre el abogado dándole el contexto que esto era dentro de la milicia, digamos, castigado por no levantarse a la hora o algo así. No, ningún contexto, ningún contexto. Yo creo que también hay que hacer el análisis de los contextos históricos. Nosotros estábamos en una dictadura, en el inicio de la dictadura, que arremetió fuerte. Claro. Entonces, por lo tanto, bueno, operaban las cosas de una manera como toda dictadura. De hecho. Se eliminaron los tribunales, no existía ninguna posibilidad de oponerse. Recuerda que en ese tiempo operaba el toque de queda. Claro. Y bueno, estaba en todo su imperio la dictadura y por lo tanto muchas familias recorrieron y golpearon puertas y no encontraron respuestas. Y ocurrieron muchas cosas, le decían que sus familiares estaban bien y cosas que muchas veces ya habían sido ejecutados. Y el caso de Michel Nach es lo mismo, la misma situación, donde impera el terror, el miedo y la concentración del poder totalmente en el régimen militar, que en el fondo es dictadura, no un régimen porque no fue elegido democráticamente. Entonces las cosas por su nombre, la dictadura está imperando, pero a como fuera para cumplir con su objetivo que era exterminar a este supuesto enemigo. Y en ese contexto, este soldado, que cumplía con su servicio militar del regimiento de granaderos, él se niega o hace expreso. Pero él no tenía relación tampoco con la izquierda. No, sino sí, que, sí, pues, él él era militante comunista. esa parte no me la habías explicado. Pero es que no Era es- militante comunista. Pero es que eso no es pecado. No, no es pecado, pero no sabía esa parte. Yo pensé que él simplemente se negaba a empuñar el arma. No, es Mi hermano producto era un también de militante una comunista. conciencia Ya. profunda que él tenía. Ya. Sí, de izquierda, profunda convicción. Era un joven súper carismático, un cabro que tú lo hubieras conocido, tú hubieras fascinado cómo era él. Si podías conversar horas de distintos temas y nunca te decía, tú tienes que ser de mi pensamiento. Era una persona convencida. Ahora, ¿cómo comienza esto de la romería hacia Pisagua? ¿Cómo se comienza a convertir en una tradición a través del tiempo? Me imagino que ustedes como familiares también en un momento comenzaron a ir, a querer saber, a querer información respecto a esto, porque cuando él murió se los comunicaron de inmediato. Cuando él lo mataron, llevaron a mi papá en calidad de retenido al Ministerio de Defensa en Santiago. Ya. Lo entrevistó el general Gordon Ujú. y le dijo que se había intentado fugar y que habían tenido lamentablemente que dispararle. Entonces mi papá le dijo que no, porque no era, que nadie se iba a fugar en Pisagua. Mi papá tenía conocimiento más o menos cómo era Pisagua, que es mentira, porque él le había entregado a un joven, un muchacho joven y valiente, al ejército, y el ejército le estaba entregando un muerto y que quería su cuerpo. El general Gordon le dijo que no era posible en ese momento, que él no estaba a cargo de ese tipo de situaciones, pero que él lo comprendía perfectamente en su dolor de padre, lo que él sentía. Mi papá le dijo claramente a Gordon, señor, para que usted entienda lo que yo siento como padre al perder mi hijo, su hijo tendría que morir en las mismas circunstancias, asesinado con balas por la espalda. Y el cuerpo de mi hermano nunca lo entregaron, hasta el día de hoy. Ninguno ha sido capaz de decir, con Michel Nach se hizo tal cosa, su cuerpo está aquí, y esta es la verdad. Y los responsables son tales, son unos cobardes, actuaron en forma cobarde y artera, porque teniendo el poder en la mano, no fueron capaces de tener un mínimo de humanidad para con la gente. Eso te marca mucho. Ahora, ¿cómo comienza este proceso de empezar a ir a Pisagua? Pero yo creo que es importante dar otro antecedente. La muerte de Nach se da junto a otros 6 presos políticos en una mal llamada aplicación de ley de fuga, o sea, fue una falsa ley de fuga. Ya. Piden voluntarios, van a Pisagua y los mandamases piden voluntarios. De hecho, hay testimonios, yo como periodista he escrito sobre esos testimonios, que se ofrecen a otras personas y dicen, no, tú no, este y este, con el dedo, los voluntarios. Los llevan al cementerio, donde tienen que supuestamente hacer trabajo, y probablemente, quizás, hasta pueden haber cavado hasta la misma fosa donde después quedaron. Y luego le indican que tienen que correr y le disparan por la espalda. Entonces te digo, acá esto parte mal desde un comienzo. O sea, cuando Michel Nach lo despojan de su uniforme, su futuro, su muerte temprana, prematura, ya estaba echada. O sea, él de ahí a Pisagua, y obviamente desde la lógica militar hay que entender que es una máxima traición lo que él hizo, ¿sí? Porque tenía que haberse alineado. Y él
imperó su nivel de conciencia, su nivel, yo creo, de humanidad. Ni siquiera que sea comunista o no sea comunista, para mí es un detalle. O sea, no tiene que ver eso, tiene que ver con un ser humano, porque fue capaz de entender el contexto histórico también. Entonces, bueno, ahí esa muerte, hoy día en el informe RETIC está comprobado que eso fue falso, y la justicia que está radicado el caso en Santiago también se ha avanzado para ir configurando que esta ley de fuga jamás fue verdad. No, y una cosa es clara, es decir, los militares lo tomaron a él como un traidor, pero no es cierto. Mi hermano les dijo, yo no voy a empuñar las armas contra el pueblo que juré defender. Palabras más, palabras menos, versiones más, versiones menos, pero en el fondo fue eso. Él dijo, yo juré defender a esta gente, yo no les voy a disparar cuando el comandante los arenga a que tienen que disparar contra el pueblo. Él dijo que no, y eso fue un delito. Pero el que estaba traicionando a la patria no era mi hermano, fueron los que dispararon a la gente. Esos son los traidores. ¿Cómo? Lo de la fosa preguntaba. ¿Ah? ¿Cómo comienza la romería? No sé, ahí puede... No, ya no te iba a preguntar eso, he hecho 2 veces la pregunta y me la han desviado, pero quisiera saber un poco cómo lo enfrenta tu familia esto cuando ya saben, cómo comienzan a vivir luego de esto. Es que no comenzamos a vivir, dejamos de vivir. No, tú no sigues viviendo cuando te matan al ser más querido en tu familia. El hijo mayor, el hombre, los ojos de tu papá, el regalón de tu mamá, todo eso junto, se acaba una familia, te la cortan, te la achican, te apagan las luces, todo es buscar dónde está, por qué no me entregan su cuerpo, por qué es un peligro que hacer una sepultura, ¿cuál es el problema? Eso pasa, la familia te la cierran, te matan, no te matan solo al desaparecido, te matan a toda la familia. Así que no es fácil. Mi mamá, cuando le avisaron que Michelle estaba preso en Pisagua, cuando vino acá a Iquique, ella intentó quedar acá y hablar con distintas personas y no tuvo ninguna acogida. Los que podían ayudarla, le negaron ayuda y los otros tenían miedo y no podían ayudarla. A lo más la podían acoger. Se devolvió a Santiago, allá hablamos, no te digo con qué cantidad de gente hablaron mis papás, porque yo era niña, yo era chica, en realidad no iba yo a hablar, hablamos en forma genérica. Fue todo un proceso. Eso hasta... Desde el 24 de septiembre que mamá llegó a Santiago hasta el 29, es decir, hasta el 30, porque nosotros supimos de su muerte el día siguiente, el día 30. Y todos esos días, hablando con militares, con carabineros, con general en retiro, con personas activas, con gente que sabíamos que era andina, que en ese tiempo era andina, no era CNI. Me imagino que para tu madre ha sido horroroso. De hecho, le cuesta hablar algunas cosas. Es difícil, es decir, para una madre, un hijo es todo. Yo como hermana lo puedo ver de una manera, pero como hijo... La madre, el padre debe ser terrible. Que se muere un hijo debe ser la experiencia más terrorífica. Para el hallazgo de la fosa de Pisagua yo tuve la oportunidad de conocer al padre de Michelle y el sufrimiento era tremendo. Él imploraba, gritaba, era un grito desgarrador de su alma, que pedía que su hijo lo donde estaba, que le dijera que él lo guiara. Y no fue nomás. ¿Piensas, Angelina, o tú, Leila, que el hecho de en algún momento poder saber dónde está el cuerpo de Michelle hubiera mitigado el dolor de alguna manera? Cierras un proceso, es decir... Pero el dolor sigue igual. El dolor sigue igual. Lo hayan matado de esta pero manera, sigue igual. Tienes donde, sabes dónde está. Porque el problema de cuando te hacen desaparecer un familiar, que tú no crees que está muerto. Hay una parte de ti que se va a resistir siempre a creer que está muerto. Claro. Puedes pensar que está perdido, que lo tienen preso, y de hecho, cosa. Gente de la CNI o de la DINA nos llamaba a la casa por teléfono diciéndonos que estaba escondido aquí, que se había arrancado, que estaba acá, que unos amigos en el ejército lo habían ayudado. Nos torturaron psicológicamente por años. Pero eso de alguna forma era una luz que te daba una esperanza de poder verlo en alguna parte o no. Es un dolor doble. Porque era volver a saber que estaba muerto. Esto lo matan cada vez que te das cuenta que es mentira. Es una muerte cada vez. No es que te digan así nomás. Te lo están matando cada vez. No es justo. Te da esperanza, por supuesto. Dices, era mentira que lo mataron. Está vivo. Y voy para allá y corro para acá. Y no está.
perdóname, pero eso es una maldad, No tiene nombre. es como matarlo 1000 veces. No tiene ninguna justificación, ninguna. Increíble la historia. Bueno, y ahora sí me pueden contar cómo comienza el tema de la romería, de ir a Pisagua periódicamente, anualmente. Primero empezaron la gente, nosotros con de Santiago pocas veces hemos venido como romería a Pisagua, porque empezaron a venir los familiares, con la mayoría eran de acá de Iquique, empezaron a ir primero en forma clandestina, a depositar un clavel, que sabían que cerca del cementerio estaban los asesinados. Tú estás hablando de antes del hallazgo de la fosa, claro, Sí. cuando se suponía que ahí estaban. Después cuando fue el hallazgo de la fosa ya es como estar cerca de los familiares, es decir, ir allá es como acercarse a los familiares, rendirles un honor, un tributo. Y esta vez, para esta romería, yo supe por una publicación y vinimos, es decir, porque teníamos que estar para este homenaje en los 40 años que de verdad han sido emocionalmente mucho más pesados que los 30 años. ¿Por qué? Porque este año se han sabido muchísimas más cosas que antes. Por eso. Hay que reconocer que hay una apertura mediática también, proclive a que las cosas vayan sabiendo. Exactamente. Vayan Ahora, conociendo. ¿piensas, Leila, venir por mucho tiempo más? ¿Piensas, te dan ganas de seguir viniendo? ¿O crees que en algún momento vas a cortar esto y vas a intentar que esto se supere, se olvide, se entierre dentro de tu corazón, de tu alma? No, porque no considero que sea lógico enterrar tus sentimientos. Yo mientras pueda venir, eso tiene bastante implicancia, pero mientras pueda seguir viniendo lo voy a hacer. Yo no puedo venir muy seguido. Tienes que considerar la distancia que estamos, las facilidades no son muchas, pero cada vez que me es posible nosotros venimos. Estar acá presente. Karim, no sé si alcanzamos, pero yo quería hacer un paralelo y conversar contigo, Leila, también, que acá hay dos historias de soldados en Iquique. Una es la historia de tu hermano y la otra es la del soldado Pedro Prado Ortiz, cuyo avenida ya no se llama Pedro Prado. Bueno, pero para todos los que nos están viendo, estamos hablando justamente del soldado que le dio nombre a la avenida durante tanto tiempo, claro. Pedro Prado. Y Pedro Prado fue también otra víctima de la dictadura, porque él también fue parte de un montaje, pero a él lo ubicaron dentro del otro lado. Él estaba también cumpliendo su servicio militar, tenía 19 años, y se supone que él estuvo en un enfrentamiento con Miller y Marín, dos presos políticos que supuestamente se arrancaron del telecomunicaciones, lo que también fue desvirtuado. Por lo tanto, este soldado estuvo ahí en un momento, quizás la bala de dónde provino que le cortó la vida. Entonces, otra víctima, ¿me entiendes? Otra víctima más de un sistema, donde él estuvo ahí involucrado, y otra familia que sufrió. Angelina, ¿cómo viste la convocatoria de personas en esta ocasión en Pisagua? Bueno, yo creo que fue bastante más grande que lo normal, porque habitualmente van 5 o 6 vehículos que se contratan, y ahora habían 15 vehículos. Ahí estamos viendo imágenes. Mucha gente, la gente también iba y hacía actividades propias, se salía, se incorporaba, participaba en algunos momentos. Y además hubo un atractivo que fue el conjunto que tiene un fuerte compromiso con el canto social, que es el grupo Sol y Lluvia, que estuvo ahí teniendo de fondo el mar y enfrente la cárcel de Pisagua, que fue el centro y símbolo del dolor de lo que allí ocurrió. Fue impactante y creo que la convocatoria fue muy grande, y eso se debe más bien a todo el trabajo que ha hecho la Corporación Pisagua, que dirige doña Juana Torres, y muchas organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, la FEPI, que reúne a los familiares también de los ejecutados de Iquique y Pisagua. Y también hubo visitas ilustres, estuvo ahí, bueno, ustedes estuvieron también, estuvo Ángela Geria, el alcalde de San Joaquín. Claro. Así que ahí está Juana Torres y con el alcalde de San Joaquín hizo entrega, hizo el lluvia. Este fue el minuto de silencio, ¿recuerdas tú? Fue bien emocionante. Bien emocionante, sí. Bueno, me parece que la historia es bastante emocionante. Yo, por lo menos, me emocioné mucho de saberlo. ¿Tenemos alguna foto de Michelle, señor director, por ahí? ¿O no? No, solamente la de ella, pero es muy, muy pequeñita. Muy pequeñita, donde ella está. Bueno, Leila, gracias por haber venido. Gracias. Angelina, gracias por este contacto tan interesante que nos hiciste. Pues. Y lo importante es estar acá por la memoria. Porque algunos dicen,
pasó hace tanto tiempo, hay que dar vuelta a la página. Y justamente yo como periodista lo que he tratado de hacer es mantener vivo todo eso que ocurrió, porque yo digo políticamente a lo mejor tú puedes ser de derecha, de izquierda, del grupo, del lado que quieras, pero donde no se puede transar es con la vida humana. Exactamente. Entonces por eso hay que dar esta batalla todos los días, porque la verdad se sepa y la memoria esté viva también. Sí, sí. Sirve muchísimo para nuestro futuro. Sirve muchísimo para pensar bien las cosas, para saber quiénes te van a gobernar finalmente, qué quieres, cómo lo quieres. ¿Sabes que hay una cosa importante que yo veo? Leila, como muchas familias, está representando a muchos. Son personas que pese al dolor, pese al daño tremendo, son personas felices, son que han hecho sus vidas, que se han casado, que han tenido hijos. Yo siempre le he dicho eso, cómo se vive después para adelante, tú la ves acá, ella es una persona íntegra. Sí, yo la veo que es una persona íntegra, pero más que ella pienso en su padre y en su madre. Creo que ellos han sido los más golpeados. Claro. Sí, eso es indiscutible, Sí. porque el dolor es totalmente diferente, la profundidad del dolor es muy grande. Bueno, la mamá de Leila está detrás de cámara, no está acá en el panel, pero la veo y... ¿qué les digo? Vamos a un corte y volvemos en Iquique al día. Gracias por haber venido. Gracias. Doodly bop bop, baby, do wah.